Bueno, como les estaba comentando, hace un par de semanas hemos escuchado nuevamente el planteamiento de retomar lo que se inició ya hace unos 10 años atrás, ¿no? Que fue la moneda común dentro del Mercosur. Partió también en una conversación entre Brasil y Argentina. Se diluyó en el tiempo por los diversos cambios políticos que tuvieron los países y hemos visto nuevamente en las últimas semanas que se ha mencionado el retomar la unificación monetaria, lo que voy a expresar mi visión no economista, sino como ciudadano, como lo veo, veo que desde mi punto de vista deben darse varias condiciones que deberían ser muy parecidas o similares entre todos los países del bloque, como para pensar en que tengamos una moneda común. Ángel me pidió desde Venezuela, si desde Ciudadanos del Mercosur podíamos hablar un poco sobre este tema, ya que a él le habían también planteado consultas en Venezuela acerca de esto mismo. Por lo tanto, Ángel, aquí estamos hoy reunidos para analizar como ciudadanos, siempre lo repito y lo recalco, como ciudadanos del Mercosur, lo que pueden ser los pros y los contras a la luz de nuestros coordinadores, que son economistas que manejan mejor que yo este tema y que nos puedan dar luces de las implicancias que esto podría tener. Y en primer lugar le voy a pedir a Valmir que en 3 minutos, Valmir, nos puedas dar un poco cuál es tu visión sobre el tema. Luego también los mismos 3 minutos le vamos a dar a Isabel para que desde Perú nos cuente un poco como economista también la visión que ella tiene para lo que podría ser una moneda común para el Mercosur. Y en tercer lugar, profesor Aldo, también otros 3 minutos para que nos cuente la visión que él tiene. Después de eso, entonces, si tiene alguna consulta, Cristina, Marisol y Ángel, vamos a ver entonces quién le responde. Valmir, vamos adelante. Vale, não sei se vou conseguir em 3 minutos, acho que vou precisar de um pouco mais. Não importa. Bueno, esta história toda esta movimentação da ideia de uma moneda comum ao Mercosul, a partir de mi presidente, novo presidente, em uma reunião em LAC, ou alguma coisa assim, que ha sido hecha em Argentina. E nessa reunião em Argentina, o presidente Lula, junto com o presidente Fernandes, nosso presidente falou dessa situação de uma moneda comum. Pero ha sido mal interpretado. Por quê? Porque quando ele habla de uma moneda comum, ele habla de uma moneda comum solo para comércio. Por quê? Hoje é muito difícil fazer câmbios, é muito complicado. Por exemplo, se compra um produto em Argentina e tem sua moneda e vai vender a Brasil e é outra moneda. Então, é essa parte de câmbio que é o grande problema. O mesmo passa com Paraguai para Brasil, o mesmo passa com Venezuela, com Bolívia e já está. Então, quando começou-se a ideia, quando o presidente Lula colocou essa ideia, não seria como um bloco como é em Europa, como é do espaço Schengen, que tem toda a sua gente da comunidade econômica europeia e todos têm e conseguiram fazer com que o euro fosse sua moneda.
abriram-se mão de suas moedas locais para se ter o euro. Acá em Sudamérica lo veio muito difícil por causa das disparidades de economia. As moedas acá, elas não são muito próximas. A moneda que tem em Argentina, o que é o dólar, o que é o peso, não tem similaridade, os câmbios são muito distintos. Então, a ideia, quando o nosso presidente falou em esta cumbre, era justamente isso. É uma moneda comum para comércio, para fazer câmbios, não para uma moeda comum para todos os países. E, por exemplo, vamos pensar numa moeda de nome pisco, vai ser pisco para todo, em Brasil, em Bolívia, em Paraguai, não vai conseguir fazer isso, porque as economias são muito distintas e todos os interesses são muito distintos. Então, esta foi a ideia do presidente. A mesma coisa quando ele habla de fazer financiação para empresas que estão no bloco Mercosul de outros países. E a gente acá em Brasil ha sido uma confusão, uma coisa, porque como não financia obras acá e vai financiar fora? Não existe. O que ele ha dito é, nós vamos financiar o país, pero com garantias, e as garantias têm que ser dadas, e as empresas que vão desenvolver o trabalho, tudo é brasileiro. Então, há muitas colocações políticas. O problema de cada fala de um presidente é a política dentro da economia. A economia tem que estar fora da política, ela não pode. A economia de um país, ela não pode estar ligada a 100%. Nós outros acá ainda temos que fazer muitas coisas. Nós teremos que fazer nossa reforma fiscal, temos que fazer nossa reforma de previdência, teremos a nossa reforma de estrutural, teremos várias reformas para fazer local. E neste momento, não veio, não enxergo, por lo menos da parte de meu país, esta proposição, esta maneira de fazer uma moeda comum. A moeda comum que eles querem fazer, pela ideia do ministro do Planeamento do Brasil, é uma moeda para comércio. Teria-se uma moeda única para comércio, aonde seria mais fácil, porque hoje, com as diferenças de câmbio, se torna muito complicado os cálculos para fazer os trâmites de mercancia entre esses países. Então, essa é a ideia disso. Para nós outros sermos um bloco como é em Europa, como é no espaço Schengen, ou a Comunidade Econômica Europeia, onde todos os países comungam por uma só moneda, teríamos que avançar muito, muito nas partes fiscais. E, sobretudo, um problema muito sério que tem em toda a Sudamérica, que é a corrupção. Então, teria que tomar muitas, como que explico? Teríamos que ter ideias muito comuns para todos, como é em um bloco europeu. Eles têm seus problemas, isto de cada país, mas cada país tem sua economia forte e tem maneira de estar dentro do bloco. Acá em Sudamérica ia ser um pouco mais complicado, porque há um que tem economia mais forte, outro menos forte, e que não conseguiria acompanhar, sua moeda não conseguiria acompanhar. E há que cambiar as legislações dos países. Não é simples, não é uma coisa que 4, 5, não veio em menos de 10 anos para poder resolver isso. Porque cada país teria que cambiar sua moeda, teria que fazer câmbios com política, fazer a parte política. E, por exemplo, em Brasil, hoje, é o presidente que há entrado agora, ele ainda vai sofrer, vai ter muitos problemas internos. Então, se isto não vai ser uma pauta para agora, digamos. Então, a moneda, como vou falar a você, a moneda comum que ele ha proposto é a moneda comum para comércio, só para isso. Não cada país tendo sua moneda,
seria só uma moneda comum para comércio. Me entendem? Perfecto. Gracias, Valmir. Muy amable. Isabelita. Isabel, ¿me escucha? Hola, sí, Ya, ahora Isabel, te escuchamos. ya. Bueno, respecto al tema que se está tocando sobre el tema de la moneda común del sur, yo hago referencia mucho al tema de cuál es el sistema monetario cambiario, ¿no? Que están asociados, en principio, a qué es lo que va a pasar con aquellos países que puedan formar una parte de, y también respecto a la pérdida de autonomía, en este caso de quienes están haciendo la intervención, eh, para poder implementar o hacer el cambio en la política monetaria, ¿no? Entonces, creo que eso es algo importante, no solamente la monetaria y cambiaria. También cómo es que quién será responsable sobre esta política, ¿no? Viendo de alguna manera si se va a realizar de repente una moneda en común o se puede hacer tomar la moneda más fuerte en este caso que podría ser Brasil, ¿no? Que en comparación también de los demás países que forman parte del Mercosur. Ahora, si se habla en el caso de Brasil como una creación de una nueva moneda, creo que Brasil tendría la ventaja de tener la economía más fuerte en la región. Entonces, se supone que es necesario que las demás economías puedan adaptarse a este país, ¿no? Y formar ese bloque común. Ahora, viendo también un poco el desarrollo o el desempeño de las diferentes economías que forman parte de los países del Mercosur, el, el adoptar también una moneda implica que esté a cargo de un banco central común. Entonces también ese sería otro punto importante para, para ver, ¿no? A ver, ahora podemos ver nosotros también el tema de cuáles son los beneficios o cuáles son los costos y beneficios de poder adoptar esta moneda. Entonces, por otro lado, puede darse el caso, ¿no? De que no solamente se puede adoptar una moneda que pueda ser el dólar en común, en este caso también definir quién estaría a cargo de esta política monetaria. En este caso, pues dado que la moneda común en general está a cargo del sistema federal de Estados Unidos, entonces también sería como que una posibilidad de darse una moneda en común o que asuman este tipo de moneda, ¿no? Que es el dólar. Eh, que también pues habría que ver de igual manera cuál sería el desempeño de los diferentes bancos, de los bancos que conformarían la región. Respecto a los beneficios, podría decir de que existe un proceso de dolarización, ¿no? Que podría asociarse y creo que sería beneficioso para los países que se encuentran con gran inflación, como, bueno, ya que ya conocemos que países hacen referencia, ¿no? Entonces, creo que también generar ese tipo de moneda en común, o que se cargó de Estados Unidos o del moneda estadounidense, podría ser un poco de manera positiva para o la gente que está propenso a generar inflación, ¿no? En el caso de cuáles serían los costos también de adoptar este tipo de moneda, ¿no? Sería la pérdida de la capacidad de poder adoptar estas nuevas, hacia estos nuevos, perdón, hacia las diferentes organismos encargados. Hola, hola. Ahora sí. Se estaba hablando ya, estaba en mudo. Lo que comentaba era un poco acerca de los costos también que implicarían si es que se toma la dolarización como una moneda en común, ¿no? Dado que se perdería la capacidad de que las autoridades monetarias de los países puedan perder esa posición de autonomía. Lo que sí podría ser es que se tendría que reducir la inflación en estos países, ¿no? De manera que exista un aspecto muy positivo ante la adopción de esas monedas en los países que obviamente presentan ese tipo de problemáticas. Yo creo que de manera personal pensaría de que, bueno, no es hacer esta moneda común, y como ya pasó también en el caso de la Unión Europea, que para algunos les resulta beneficioso, para otros no tanto, ¿no? Entonces, yo creo que ayudaría en principio a aquellos países que presentan mayor altos índices de inflación, sobre todo analizando niveles históricos de cómo se ha ido desempeñando todo ese proceso, ¿no? Inflacionario en cada uno de los países. Pero creo que
al crear de repente una nueva moneda, implicaría también tener consensos, no solamente comerciales, sino no para el área comercial, sino también a nivel político, ¿no? Pero en principio de manera, tener en consideración los aspectos económicos, políticos, sociales también, eh, y esto podría adaptarse hacia una mejor integración, ¿no? Pero definitivamente, así como las problemáticas que se ha pasado, se ha evidenciado en la adopción del euro en la Unión Europea, también podemos tomar esto como ejemplo, ¿no? De qué cosas podrían ser factibles o no hacia la adopción de esta moneda. Entonces, creo que el análisis de poder ver los pros y contras de la adopción de una moneda permite también verla hacia quiénes estarían beneficiando o no, ¿no? Y sobre todo qué países resultaría muy positivo ante sus crecimientos en estos años. Entonces creo que hay varios indicadores que analizar, ¿no? Y ver también el tema de cómo generar esta estabilización. Y no solamente ver el tema de qué moneda es mejor no para el tema comercial, sino también el análisis de repente de inflación que hay en los países, ¿no? Y la estabilidad de los precios, que es lo que se busca en principio. Y solo eso sería para agregar. Gracias, Isabel. Sí, interesante también lo que planteaba Valmir en el comienzo, es bueno considerarlo, que quizás se produjo una mala interpretación por parte de todos nosotros, porque el planteamiento iría por una moneda comercial, como tú mencionabas recién, quizás por ahí podría iniciarse este proceso. Profesor Aldo. Sí, gracias, José. Bueno, yo diría en primer lugar de que poner sobre la mesa el tema de la coordinación de políticas macroeconómicas está bien porque forma parte de lo que significa el mercado común del sur, es decir, coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales. Eso en primer lugar. Yo creo que esto pasa por una fase técnica, que inclusive en los años 2000, a través de la declaración de Florianópolis, que los presidentes establecieron metas y variables de convergencia, como por ejemplo el déficit fiscal, o el endeudamiento, o las tasas de interés, o los niveles de inflación, inclusive llegando al 3%, ¿no? Por supuesto, después las crisis económicas, políticas, bueno, hicieron involucionar un poco el esfuerzo. También Argentina, que plantea la creación del Instituto Monetario, y en realidad hay un proyecto piloto que está funcionando, a pesar de que no abarca gran parte del comercio, que es el de la utilización de las monedas locales, en el caso de Argentina y Brasil, que representa aproximadamente un 5% del comercio que ellos tienen y que representa más o menos el 70% del comercio en el Mercosur. Pero hay que mirar un poco con lo que ha hecho la Unión Europea. La Unión Europea siempre ha avanzado con informes y luego con nuevos tratados, por ejemplo, ¿no? Está el informe Werner con respecto a la coordinación de políticas macroeconómicas y el deseo en el futuro de tener una moneda única, porque eso le da previsibilidad y certidumbre, ¿no? Imagínense lo que es la Unión Europea con su sistema estable, ¿no? 72, 79, entonces se crea el sistema monetario europeo, y ahí se avanza en 1992 con el Tratado de Maastricht, ¿no? Que establece la creación de un poco del euro, y que se logra eso en 2002, pero previamente se logra el mercado común en 1993. O sea, el pensamiento es de largo plazo, por lo tanto, el tema de la coordinación en políticas macroeconómicas tiene que estar en la mesa de negociación. Ahora, hay que avanzar en una fase técnica. En los años 2000, como dije, se hicieron muchos trabajos de investigación, especialmente yo he participado en algunos, representando al Paraguay, en los impactos de las evaluaciones de los países especialmente grandes que afectan a los países pequeños como Paraguay, ¿no? Pero las condiciones hoy no están dadas para tener una moneda común, pero por supuesto hay que pensarlo, y hay que trabajar en esos diferentes informes donde se establecen así
como dijo Isabel, costos y beneficios, un poco teniendo en cuenta lo que dijo Valmir en el tema de que en esta fase va a ser solamente comercial, y tiene que ser así, porque hay que tener en cuenta que una primera condición que se requiere es tener un ordenamiento macroeconómico, y eso significa estabilidad interna. No es lo mismo la inflación en Argentina, que tiene el 100%, versus la inflación de Uruguay entre 6 y 7%, Paraguay y Brasil del 4%, ¿no? Entonces estamos hablando también de estabilidad con el resto del mundo. Y por otro lado, los déficits que tenemos en términos de déficits fiscales, ¿no? Con la pandemia nos ha afectado enormemente, entonces tenemos déficit del 3, 5, 6, 7, 8%, que está por encima del rango, ¿no? Y con tasa de inflación del 100%, las tasas de interés son diferentes en Brasil y son diferentes en la Argentina. Y por supuesto tiene que haber un rango pequeño, digamos. Entonces, los países más grandes son los que deben liderar este proceso. Entonces dije del ordenamiento macroeconómico por un lado, el control de las variables monetarias, que la mayoría de los países lo tienen, de alguna manera, también los condicionamientos que tienen, por ejemplo, los acuerdos internacionales, que en el caso argentino lo tiene con el Fondo Monetario Internacional, y después la dependencia que tienen los países en cuanto al comercio, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que el Mercosur, en el año 2011, tienen el mayor comercio intrazona, 53.000 millones de dólares. En el año 2019 baja a 33.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares dejó de hacer comercio intra-Mercosur, y recién 2021, 2022 se han dado cuenta, ¿no?, de que es necesario fortalecer la integración de América del Sur, y especialmente con los países del Mercosur, y por lo tanto 2021 ya aumentó a 40.000 millones de dólares. Como dije, el 70% del comercio intrazona es Argentina y Brasil. Ellos tienen que ser los líderes, y esta posición, digamos, presidente, me parece muy bien, porque hay una decisión política de avanzar. Hay que avanzar en los estudios técnicos, y luego se ve en el horizonte en qué momento podemos avanzar con diferentes instancias, así como lo hizo la Unión Europea. Y por otro lado, ¿no es cierto?, sugiero que ya que las relaciones con la Unión Europea empiezan a dinamizarse, es probable que a fin de año se pueda tener firmado el acuerdo Mercosur-Unión Europea, solicitar, ¿no es cierto?, una cooperación técnica específica sobre el tema de coordinación de políticas macroeconómicas, para avanzar con los técnicos del Mercosur en las diferentes posibilidades. Por supuesto, no es lo mismo el Mercosur, lo que es la Unión Europea, ni las fases previas. Hoy tenemos un mundo muy inestable, pero sin embargo hay una necesidad de una mayor convergencia y una mayor integración en todos los aspectos del marco del Mercosur. Gracias, profesor. Sí, la verdad es que hay varios factores que son los que están de por medio, que hay que ir, como dice, más o menos equiparando los números. La tasa inflacionaria que tiene Argentina no se puede comparar con la que tiene Brasil, y la estabilidad macroeconómica que ha mantenido Paraguay prácticamente los últimos 20 años no la tienen tampoco ni Argentina, y tampoco la ha tenido Brasil. Uruguay ha estado más estable en eso, pero Paraguay lleva la delantera. Entonces, ahí yo creo que Paraguay tiene una ventaja en lo que sería, entre comillas, liderar un poco el proceso macroeconómico, dada la estabilidad que ha presentado el país en el manejo financiero. Creo que ha sido el más estable y el más sólido de momento a nivel regional, inclusive. Bueno, le damos la bienvenida al diputado José Castillo de la Asamblea Nacional de Venezuela, también al ingeniero Mario Rafael Boza desde Bolivia. Marisol Mujica está desde Venezuela, tengo entendido. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a alguno de los panelistas, levanta la mano, por favor, me marca la manito ahí, y le vamos a dar entonces la oportunidad para generar su pregunta. Ingeniero
Mario Rafael, muy buenos días desde La Paz, Bolivia. Buenos días, cordiales saludos. Muchas gracias el conversatorio, que creo es muy enriquecedor para nosotros como parte de Ciudadanos del Mercosur. Con miras a futuro para mejores días en la región, creo que es importante poder conocer de manera, valga la redundancia, consensuada las opiniones y los pasos con miras a largo plazo. Quería consultar los pasos, ¿no? Considerando las características coyunturales, económicas, políticas, además de demográficas y geoeconómicas de nuestra región, para poder armonizar lo que son las políticas fiscales y sobre todo monetarias, ¿no? Esto respecto a lo que se ha podido lograr en la Unión Europea, como tienen la moneda común que es el euro. Entonces, aquí creo que tenemos que a largo plazo pensar en eso, pero considerando nuestras características particulares en la región, considerando que el modelo económico que la mayoría de la región está todavía manejando es el de exportador de materias primas en su mayoría, ¿no? Con una industria avanzada, pero no a nivel europeo. Entonces, eso puede influir considerablemente en el tema de, por ejemplo, las balanzas comerciales, uniones aduaneras, el tema de Incoterms, porque es todo un conjunto de políticas integrales, ¿no? Entonces, consultar si habría alguna visión o posición respecto a los pasos que han tomado, por ejemplo, en la Unión Europea, considerando nuestras características específicas de la región sudamericana. Gracias. Gracias, Rafael. ¿Cuál de los tres le responde a Rafael? Valmir, Isabel, Aldo. Bueno, yo puedo responder de alguna manera. La experiencia de la Unión Europea es vasta. De 1972, con los informes de Werner, como dije, ¿no? Se establecieron de alguna manera algunos principios y algunas metas, ¿no? Entonces luego el Tratado de Maastricht establece ya en 1999 la necesidad de tener una moneda común. Para eso se tiene que crear, se crean institutos monetarios, se crean un sistema de serpiente, como le dicen, serpiente cambiaria, por el cual los tipos de cambio no pueden fluctuar más o menos 2,25%, por ejemplo, porque cuando se inicia un proceso de coordinación de política macroeconómica, la historia nos dice que se debe coordinar la política cambiaria. Y eso es demasiado importante, los tipos de cambio, porque esos son los que afectan los flujos de comercio y los flujos de inversión. Entonces tienen todo un proceso y que se va adecuando, se establecen criterios en los cuales van a ingresar los que puedan tener la moneda común. Esos criterios están establecidos, por ejemplo, no tener un déficit fiscal mayor al 3%, endeudamiento no mayor al 60% de financiamiento de endeudamiento público, no más del 60%. También que las tasas de interés no superen 2 o 3 puntos el promedio de los que tienen menores tasas de interés. Bueno, y por supuesto no realizar devaluaciones en un tiempo dado. O sea, esos prerequisitos fueron cumplidos por los países, y aquellos que lo cumplieron adoptaron el euro, y luego los otros países se fueron adecuando para ir adoptando la Unión. En el caso de Inglaterra, se consideró que era no conveniente cambiar su moneda libre esterlina por el euro. Entonces ellos tuvieron, a pesar de cumplir los criterios para entrar en el euro, mantuvieron su moneda. O sea, esa experiencia puede ser interesante. Por supuesto que tenemos algunas dificultades. Una dificultad desde el punto de vista cultural: los latinos no somos cumplidores de lo que acordamos y de lo que firmamos. Es así que todo lo que significa la unión aduanera en el marco del Mercosur debería haberse cumplido ya en la década del 2000. Hoy estamos en el año 2023 y extendemos más o menos hasta el año 2024 todas las excepciones para que se cumpla el arancel externo común. Y hay que tener en cuenta
que se inicia recién el proceso de incorporación a la zona libre de comercio, el tema del azúcar y la industria automotriz para que tengamos el arancel cero en el año 2024. Yo diría que hay que trabajar en un horizonte de 10 años con todos los equipos técnicos y con cooperación de la Unión Europea, en un equipo importante de todos los países, porque hay que tener en cuenta que muchos de nuestros países no cumplen. Si miramos las cifras de Venezuela nada más, ahí hay hiperinflación. Estamos hablando del nivel de endeudamiento de todos los países, está por arriba del 60%, incluido el Uruguay, excepto Paraguay, que tiene un nivel de endeudamiento del 35%. No se cumplen los requisitos de déficit fiscal, y bueno, la tasa de inflación hace de que las tasas de interés también difieren entre uno y otro, ¿no? Entonces hay varios condicionamientos que necesitamos que se cumplan, y si un gobierno le gusta el acuerdo de la Unión Europea, al otro gobierno no le gusta, porque hay que tener en cuenta que esto debe incorporarse como política de Estado, y yo sugeriría que eso se incorpore inclusive en el Producto Presupuesto General de la Nación o en el plan de cada uno de los países. Especialmente deberían empezar con los países más estables, y es cierto lo que dice José, que Paraguay puede liderar a través de sus técnicos también, porque tiene experiencia con dos países que devalúan permanentemente a lo largo de la historia, como ha lidiado un poco con todo lo que significa contrabando, por ejemplo, ¿no? Y diferenciales de precios. Yo hice un trabajo con el tema del impacto de la devaluación y la crisis argentina del año 2001-2002, en los cuales se tenía la convertibilidad, un peso, un dólar, y después la crisis política, una devaluación brutal, una caída de la mayoría de los productos que exportamos a la Argentina, del 70% aproximadamente, entre 70-80% en ese año, y también la de las transferencias de los paraguayos que viven en la Argentina hacia Paraguay impactó muy fuertemente digámosle, en la sociedad paraguaya, y no solamente eso, el impacto que tuvo en Uruguay. Tal fue así de que los Estados Unidos tuvieron que cooperar fuertemente, inclusive con moneda física, para evitar, ¿no es cierto?, la fuga de divisas, ¿no es cierto?, y la corrida bancaria en Uruguay, un país estable por mucho tiempo desde el punto de vista financiero. Entonces, yo creo que hay que avanzar en el equipo técnico y poner un horizonte primero de 10 años, después de 20 años, y bueno, podemos llegar dentro de 20 años a tener una moneda común. O sea, dependerá mucho de que los que están como presidente hoy y los que continúan sigan la senda. Si no, esto se va a cortar. Y volveremos a hablar de esto dentro de 20 años. Sí, Gracias, profesor Aldo. Bien, Marisol Mujica. Iría entonces Ángel Davas, que también levantó su mano. Marisol, muy buenos días, adelante. Buenos días, hola. Bueno, mucho gusto, yo estoy en Venezuela. Quería, varios puntos en relación a lo que han venido planteando, porque fíjate que lo que dice el profesor Aldo tiene razón, tiene que haber mucha voluntad también de las partes de participar, porque la parte técnica existe. Entonces tenemos ahorita dentro de Mercosur, Venezuela, que pasó a ser miembro, hicimos la solicitud en el 2006 cuando nos retiramos de la CAN e ingresamos en el 2012 de pleno derecho. Hemos tenido algunas experiencias con el tema de la moneda común, como es el sucre. Quería saber si porque esto es una compensación que existe a nivel de los países miembros, y se hace de forma semestral. Para nosotros hubiese sido genial, por todo este tema que tenemos actualmente con las sanciones a nivel internacional, para que tuviésemos una moneda común. Y sobre todo, porque con el tema de China, que se encarecieron todos lo que fue el flete a nivel internacional, por eso es que se voltea hacia el mercado interno, o sea, entre los miembros de Mercosur,
se va incrementando. Entonces queremos que, o sea, eso se tiene que mantener. ¿Y cómo mantener? Tenemos que facilitar no solamente el tema de la moneda, el tema del libre tránsito. Hay países que nosotros, o sea, cuando tuvimos problemas con los pasaportes, nos podían aceptar con la cédula de identidad, pero no, eso no aplica en todos los países. Entonces, ¿por qué la normativa que está ya establecida ¿por qué no aplica o es predatoria o de manera inmediata como lo hace la comunidad andina? Es decir, que no tienes que modificar normativa interna para que pueda proceder. En cuanto a la integración, bueno, tiene sus etapas. Nosotros apenas estamos en mercado común, y en mercado común que no está aplicado plenamente. Entonces tenemos que ir agotando cada uno de estos pasos para poder llegar a una zona económica libre y que pudiese integrarse con una moneda única. Pero para eso lleva cada uno sus pasos. ¿Cómo ven ustedes el tema de que efectivamente se está llevando a cabo ya la normativa establecida? Segundo, ¿cómo ven ustedes el tema de que sí hay una experiencia con el tema, en este caso, del Sucre como moneda única dentro de estos países Centroamérica y Latinoamérica? Y tercero, si hay voluntad política para realizarlo efectivamente, porque hay países que por su trayectoria o su nivel de ingreso o sus transacciones o el tamaño de su movilidad lo están haciendo de forma particular y están participando en otros bloques económicos. Entonces, a lo mejor yo no veo mucho interés de desarrollar Mercosur, porque a título propio algunos fundadores lo están haciendo de forma particular. Entonces, pienso que en principio tiene que ser voluntad política para que exista la posibilidad de que se llegue de una integración de Mercosur a un sistema de zona económica libre. Gracias, Marisol. ¿Alguien quiere responderle a Marisol? Mira, o que habla Marisol é uma grande verdade. O problema político, a vontade política é que vai fazer o que o restante se haga. Exemplo, nós teníamos presidente, ex-presidente, que quedou 4 anos, que a ele Mercosul não servia para nada, em sua ideia. Então, em Brasil, hablo de meu país, há uma instabilidade muito grande política. Então, estudar uma moneda comum neste momento, ou para os próximos anos, como disse o professor Aldo, se não há uma continuidade política, uma mentalidade política voltada para isso, não vai passar. Não vai passar. Por quê? Porque uma economia mais forte, com uma inflação, como a de meu país, está uma inflação alta. Aí temos outra economia, como a Argentina, que também há um problema grande de inflação. Há todo um problema de resgate fiscais interno. Nós temos uma deuda interna muito grande. Então, tudo isso teria que ser resolto. Eu não vejo essa unidade, eu não consigo mirar essa unidade entre países, acá no Mercosul, que tenham esta vontade de fazer. Eu não consigo. O que, como vou falar, o que meu presidente ha planteado era só uma moneda comum para mercancia, para o comércio, por causa da parte monetária, por causa de câmbio. Por este é o problema, ele queria fazer uma moneda comum para fazer transações com câmbio comum. Pero seria só para comércio, para bens, utensílios, essa coisa. Não seria como econômico, só mesmo para comércio. Então, eu vejo a vontade política. Hoje, meu presidente acá atual tem a vontade de querer fazê-lo porque ele gosta da ideia do Mercosul, de uma integração maior. A ele, pero daqui a 4 anos, se vem um outro como era nosso ex-presidente, se acabou tudo. A ele não lhe gostava a ideia de Mercosul, não lhe gostava de Venezuela, não lhe gostava de Bolívia, não lhe gostava nada. E não lhe gostava de Argentina, não lhe gostava nada de Paraguai, não lhe gostava. Então,
ele se desmobilizou. Todo que anos levamos construindo, ele se desmobilizou todo em 4 anos. Ou seja, vamos começar tudo novamente, a ala voluntária, a ala ideia, a ala todo. Pero cada país está tendo problemas muito sérios internamente para começar a pensar numa outra situação. Acá vivemos uma complicação, em Peru está tendo problemas, em Venezuela está tendo problemas. Então, não se consegue parar para pensar como um bloco. Por quê? Porque todo mundo está voltado para o seu problema. É distinto quando se habla da zona do euro, essa coisa, porque para a zona do euro, eles tinham digamos, uma inflação comum, tudo muito mais fácil, são economias muito fortes. Não é o que passa cá, infelizmente, com nós outros. A ideia seria fantástica. E como disse nossa amiga, nossa colega de Venezuela agora, não conseguimos ir a um país a outro com nosso carnê de identidade. Te hablo da experiência que tive em Bolívia. Eu cheguei a Bolívia e aposto meu carnê de identidade, me pediram meu passaporte, e o que ia fazer? Eu falei, mira, eu he venido para fazer uma reunião, essa coisa. Me tajaram. Ah, não, você veio a trabalhar acá, a ter uma reunião? Ah, então está bem, me paga $150 para poder ir. Sabe, então não funciona. Esse problema é muito complicado. As mentalidades de cada país, nosso país, eles não miram uma coisa de junto, todos juntos. Não se mira. Então, sempre se mira, cada um no vê seu lado. E o problema político é o que veio em Sudamérica, que é o grande problema de Sudamérica e o grande problema de Mercosul. A Mercosul foi abandonado, nós outros abandonamos o Mercosul por 4 anos. Sabe, agora, os países estão fazendo o que estão em Mercosul? Ha visto que o Uruguai queria se unir à China, fazer um comércio comum com a China. Me entende? Mientras todos os outros países queriam fazer o quê? Com a Europa, com a comunidade econômica europeia. Então, esses câmbios de mentalidade que é um problema para nós outros acá em América Latina e América do Sul. Teríamos que nos fortalecer? Seguro que sim, mas a política é o grande problema, não é a parte econômica. Eu creio que a parte econômica, se senta os técnicos de acá, os técnicos da Argentina, de Bolívia, Paraguai, eu creio que chegam, pode tardar um tempo, mas a política é o grande problema, minha visão. Gracias, Valmir. Ángel nos está quedando. Adelante, Ángel. Luego vamos con el diputado Jorman Aguiar, que también ingresó en la sala. Ángel, adelante. Buenos días. Bueno, sí, gracias. Saludos a todos conciudadanos del Mercosur. El planteamiento es desde Venezuela. Ángel, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Adelante. Ok, bueno, gracias. Buenos días a todos los conciudadanos Mercosur que estamos acá en esta sala. El planteamiento es desde Venezuela, aunque no estamos ahorita en nuestra condición de miembro pleno, estamos esperando hasta el 2024, Dios mediante, para volver a ser miembro pleno con todas sus facultades. Pero de aquí hasta allá necesitamos resolver mucha situación como país. El tema de la moneda común nos despierta alto interés por ese tipo de condición de comercio exterior que necesitamos resolver en función versus las sanciones y también versus los precios, como decía Marisol, de los fretes marítimos desde China. Y teníamos esperanza en esta moneda común, quizás no tan las condiciones dadas, ¿verdad?, para una moneda de común tránsito, pero sí de manera comercial. Y igual que Marisol, yo trabajé con el sistema Sucre, el sistema de compensación, y nos fue realmente, fue exitoso. Porque antes de conversar de una moneda común, ¿por qué no abordar y fortalecer el sistema de compensación regional? Que creo que es similar a lo que hace entre Brasil y Argentina. En el caso de nosotros, y Marisol lo sabe, estamos en búsqueda de poder comprar maíz, que tenemos un déficit de maíz, que Argentina lo tiene, pero el tema comercial es mucho más difícil
que poderlo importar desde Estados Unidos o desde Europa. Entonces, es eso, ¿por qué no darle fortaleza al sistema de compensación regional? ¿Y qué instancia? Porque de aquí a que se estabilice macroeconómicamente la región, pasarán muchos años. Pero si tenemos ese sistema, ¿por qué no utilizarlo? Gracias. Gracias, Ángel. ¿Quién le responde a Ángel? Profesor Aldo. Yo le iba a responder. A mí me parece muy bien el sistema de compensación como tiene el proyecto piloto Argentina-Brasil y también lo tenía Uruguay y recién se dieron cuenta también de que existe esa posibilidad. Yo creo que avanzar en el tema de las compensaciones y utilizar las monedas locales en el comercio de exportaciones e importaciones va a ser excelente, ¿no es cierto? Para evitar depender del dólar u otra moneda, otras divisas, ¿no? Otra cuestión con respecto a Venezuela es lo siguiente, ¿no? Venezuela, esperemos que en el año 2024 regrese al Mercosur. Nosotros en el año 2012 fuimos sancionados por Mercosur y UNASUR, una sanción política, pero sin embargo en los años que después nos sancionaron, 2013 reingresamos, en el año crecimos e inclusive emitimos por primera vez, por mucho tiempo, bonos del Tesoro Nacional por $500 millones. O sea, el impacto político fue fuerte, pero el impacto económico nos favoreció de alguna manera. Y eso tenemos que lograrlo con Venezuela, que es miembro pleno hoy suspendido. Pero hay que tener en cuenta que Venezuela tiene que hacer esfuerzos muy grandes, porque mientras estuvo en el Mercosur, estamos hablando del 2013, digamos, porque ahí ratifica Paraguay con su ingreso, la pertenencia de Venezuela, hasta el 2017, se incorporaron muy pocas normativas. Tal es decir que hoy los acuerdos son similares a los acuerdos de Chile con el Mercosur. Entonces, y lo solemos hablar con José, que una de las normativas que no se incorporó fue el acuerdo de residencia. Y todos los países de América del Sur prácticamente lo tienen. Y eso ha dificultado todo lo que significa las migraciones. Entonces hay que hacer un esfuerzo bien grande de Venezuela y también pueden aportar toda la experiencia que, como del Sucre, ¿no? De compensaciones. Pero hoy los equipos van a estar conformados fundamentalmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ¿no? Pero hay que atender también de que en base a nuestra experiencia, yo creo que tenemos que tener una ciudadanía mucho más activa, mucho más proactiva, mucho más conocedora del proceso de integración. ¿Por qué? La percepción con respecto a la integración, estudios hechos por organismos internacionales, dicen de que los ciudadanos quieren, en América Latina en promedio el 73%, más o menos 73%, quieren la integración. Pero sin embargo, con los estudios que se hacen con respecto a la percepción que tienen respecto a los partidos políticos, solamente uno más o menos confía en los partidos políticos, un 30% en los presidentes y menos de 2 de nuestros representantes. Entonces tenemos una crisis de la política, y la política es la que negocia por nosotros. O sea, pues quien pone a los aduaneros, que no tienen lógicamente la pasión por la integración, no entienden lo que es integración, probablemente lo que quieren es hacer negocios a través de su puesto y enviar a los que lo pusieron ahí, es lógico no va a tener, ¿no es cierto?, una pasión por la integración. Entonces no es un ciudadano que va a luchar por esa integración, que se refleja en los puntos fronterizos, fundamentalmente, ni siquiera en los aviones, pero el punto fronterizo no tiene que uno transportar la mercadería o tiene que transportar las personas. Entonces, tiene que haber un cambio en la política y la forma de hacer política para que la integración pueda ser fuerte. Y por otro lado, una ciudadanía mucho más proactiva y también compenetrada en la integración y que se empodere, ¿no es cierto?, de la integración. Y por eso hemos diseñado y hemos fundado en el año 2015, en Asunción del Paraguay, la Organización Ciudadanos del Mercosur, que se ha fortalecido con la presencia de José y con todos los coordinadores que están en diferentes países. Y esperamos
seguir fortaleciendo nuestra fuerza, porque esa es la fuerza la que va a vigilar que esto se cumpla, ¿no? Porque si dependemos solamente de los políticos, como decíamos, estamos fritos. Gracias, profesor Aldo. Bueno, quiero responderle a Marisol, que estaba planteando que Venezuela, por ser miembro pleno, debe recibir absolutamente todos los beneficios. Los acuerdos, los tratados y todo lo que se va aprobando dentro del Mercosur deben ser internalizados, es decir, deben ser ratificados por los respectivos parlamentos o asambleas, en este caso la Asamblea Nacional o los congresos, y luego de estos son depositados en la Secretaría aquí en la ciudad de Asunción. Cuando son depositados en Asunción, una vez ratificados internamente por cada país, ahí entonces está en plena vigencia. En el caso, como todos sabemos, el acuerdo de libre tránsito para las personas, que ya está rigiendo ya desde el 2008, empezó a irse depositando, los últimos países que depositaron, es decir, que internalizaron y aprobaron sus respectivos congresos o cámaras, fue en el año 2015, que fue Ecuador y fue Colombia, los últimos países que lo ratificaron. En el caso de Venezuela, que está el diputado Yorman Aguiar, que luego le voy a ceder la palabra para que se presente y hable también sobre esto. Marisol, la Asamblea Nacional Venezolana es la única instancia que no ratificó el Tratado de Libre Circulación de las Personas, que ya había sido aprobado por todos los demás países, todos lo habían ratificado, como dije, el último fue en el año 2015, y las asambleas nacionales que estuvieron entre el año 2013 y 2017 en Venezuela, ninguna de las dos internalizó ni ratificó este tratado de libre circulación de las personas. Por esa razón es que a los ciudadanos venezolanos cada país ha ido viendo en cierta medida para facilitarles la circulación, la residencia y lo demás. Y por eso es que ha tenido problemas. Así que no es por otra razón, no es porque los países los han sancionado ni cosas por el estilo, sino solamente porque quedó pendiente por parte de las asambleas nacionales en Venezuela la internalización de ese tratado de libre circulación de las personas. Cada país lo fue ratificando y lo fue depositando en Asunción, que eso está dentro del Tratado de Asunción, esa es parte del acuerdo. Diputado Yorman Aguiar, muy buenos días, adelante. Buenos días, conciudadanos, Sepúlveda, un placer verlo al profesor Aldo. ¿Qué tal, Yorman? ¿Cómo está, diputado? Muy bien, gracias al señor en primer lugar, y segundo, bueno, aquí ahorita en Plaza Venezuela. Fíjate lo siguiente, la incógnita que hay para nosotros los venezolanos, un anuncio que hizo el presidente de turno en relación a la creación de una moneda única. El doctor que antecedió en relación, que lo que es de Brasil, él dijo algo muy complejo: la voluntad política. Venezuela podrá tener la voluntad política para que la región pueda creer en nosotros en relación a queremos dar ese paso hacia una moneda única. En primer lugar, hay que ver la fortaleza verdaderamente de nuestras economías, porque vamos a estar conscientes, y eso hay que decirlo, es una realidad. Los países no se aman, los países simplemente tienen intereses en relación a esto, en lo económico, en lo político y en lo jurídico, que es lamentablemente las debilidades que Venezuela tiene: lo político, lo jurídico y lo económico. Es triste, como decía la compañera Marisol y el otro compañero, que para nosotros los venezolanos, para la inversión venezolana, es más fácil traer maíz o granos de Paraguay, de Argentina, que hacerlo aquí en Venezuela. O sea, que nosotros como venezolanos nos sentamos
descontentos por este tipo de economía que Venezuela pueda tener de forma interna como de forma externa, para nosotros es trágico. Entonces nosotros vemos el boom ahorita en la Asamblea Nacional, parece mentira, es la creación de la moneda única, la unificación, y yo lo planteaba antes de ayer, le decía, bueno, mira, en primer lugar, para nosotros fortalecernos con Mercosur, a nivel económico, a nivel político, a nivel de una creación, primero tenemos que tener la voluntad política, pero sobre todo la credibilidad jurídica, pero sobre todo también la protección al inversionista. Porque vamos a estar conscientes, Venezuela acaba de salir de una hiperinflación mundial que lamentablemente, mira, todavía están las secuelas en relación a eso. Y todavía, fíjate, nosotros en menos de 15 años venimos de un Bolívar fuerte, ahora de un Bolívar soberano. En realidad ahora no es como que se llama esto, porque yo estoy aquí en Sabana Grande, uno de los sitios más emblemáticos comerciales de Caracas. Y aquí usted ve Ciudadanos Mercosur, y sobre todo los compañeros míos venezolanos, aquí todo es en dólares, aquí nada es en bolívar. Aquí el bolívar que se utiliza es el electrónico, pero a nivel cash, a nivel efectivo y a nivel de propuesta comercial es el dólar. Entonces, ahorita hablar que Venezuela interrelacione con Mercosur para fortalecer, para tener la iniciativa de una moneda única, en primer lugar, como dije anteriormente, tiene que haber la voluntad política para que haya una credibilidad jurídica y para que le haya una posición económica donde el fuerte no sea la moneda única, sino las consecuencias positivas que puede recibir el ciudadano venezolano, que lamentablemente estos 23 años de desastre que hemos tenido, lo que nos ha hecho es, ya ahora ni siquiera es vivir, sino sobrevivir a todo este sistema. Fíjate lo que acaba de decir el profesor Sepúlveda. Ni la Asamblea de 2013 ni la Asamblea del 2015, donde la oposición, en el 2015 fue mayoría, quiso firmar el convenio en el sistema de transporte Mercosur, ratificar, perdón. Una de nuestras grandes debilidades. O sea, lo que pudieron haber hecho para su época, no pudieron. Yo quiero informarles a ustedes, profesor Aldo, ya es oficial mi nombramiento al Palasur por la República Bolivariana de Venezuela, por la Asamblea Nacional. Qué bueno, diputado, qué bueno, felicitaciones. Sí, ya el martes que viene, si Dios quiere, ya es mi juramentación ante la Asamblea, porque lo conversaba yo hace aproximadamente como 15 días con la directiva de la Asamblea y la directiva de mi partido. Es necesario fortalecerlo, no solamente fortalecer nosotros, es necesario que nosotros también ayudemos a fortalecer el Mercosur, porque es una herramienta, la unificación regional más cercana y más directa a nosotros, porque Paraguay, un hermano de nosotros tiempo, Uruguay, Bolivia, Argentina, Brasil. Entonces, yo creo que pensar en una moneda única ahorita, con todo respeto, yo creo que aquí lo que busca es el gobierno venezolano, no es una credibilidad política ni una voluntad política, sino hacer más propaganda política partidista, porque aquí me preguntan, pero ¿cómo el presidente Maduro dice, no, Venezuela está vetado por esto? Venezuela es miembro, pero Venezuela tiene que instalarse una vez una democracia que Dios quiera, en el 2024, el pueblo venezolano en su mayoría podamos elegir un nuevo presidente de la República, de manera para que todos estos sistemas regionales podamos nosotros integrarnos con verdadera pasión, donde el fortalecido aquí sea el ciudadano, el comercio, porque es donde vamos, que lamentablemente se ha visto muy, pero muy debilitado durante estos 23 años. Entonces, pensar en una moneda única, donde el Banco Central de Venezuela tiene como 8 o 9 años que no publica sus estadísticas. Entonces yo creo que es más partidista, más política partidista que política económica como tal, política pública económica para el Estado. Esa es toda mi intervención.